Mientras les pido que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12. Efesios capítulo 6, 12. Les voy a pedir que se pongan de pie para dar lectura a la palabra de Dios, a este primer pasaje bíblico que vamos a estudiar el día de hoy. Y doy lectura a la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pueden sentarse. Bueno, hoy vamos a interrumpir la serie de Marcos porque quiero dar un tema muy importante, sobre todo en los tiempos en donde estamos nosotros actualmente viviendo. Y bueno, le pido a Dios que me dé la sabiduría para transmitirlo. Es un tema complicado, difícil, pero es un tema que creo que es necesario que la iglesia conozca y sepa, sobre todo para estar atentos y alertas, porque es un tema que necesitamos conocer para también estar bien alertas a lo que estamos viviendo actualmente. El tema, para los que gustan anotar, le he titulado El falso sistema religioso. El falso sistema religioso. Y vamos a dar una pequeña introducción. Ningún otro hombre fue objeto de tanto respeto y admiración como el genio militar George S. Patton. Su papel como general durante la Segunda Guerra Mundial sin duda fue protagónico. Asimismo, no hubo enemigo más temido que el mariscal de campo alemán llamado Erwin Rommel, cuyas tácticas astutas de guerra le ganaron el sobrenombre de el zorro del desierto. El éxito de Rommel en el desierto implacable de África del Norte era del dominio público. Aún así, Patton lo condujo hasta la emboscada que llevaría a la derrota de las tropas alemanas. Patton resultó ser más astuto que el mismo zorro y logró cambiar el curso de la guerra para obtener la victoria de los aliados sobre Alemania. ¿Qué fue lo que le ayudó a Patton a derrotar contundentemente a su enemigo? Cuando se le hizo esa pregunta en una entrevista, Patton se dirigió directamente a Rommel y dijo: conozco sus libros, conozco y he estudiado perfectamente su estrategia. Patton había estudiado las tácticas de su enemigo. De la misma manera, los creyentes deben conocer el libro de libros que es la Biblia. A medida de que nosotros estudiemos lo que la Biblia nos dice acerca de nuestros enemigos o de nuestro enemigo, iremos aprendiendo sus estrategias y empezaremos a revelar lo que hay atrás de todo un mundo espiritual. Y es esta mañana lo que Dios quiere de alguna manera transmitirnos: las estrategias del enemigo. Y una de las más grandes estrategias que el enemigo ha utilizado es precisamente en los sistemas religiosos, el falso sistema religioso. Leamos una vez más Efesios capítulo 6, versículo 12, y vamos a estudiar a la luz de este pasaje las estrategias del enemigo. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Lo primero que vemos en este pasaje
La primera revelación de parte de Dios por medio del Espíritu Santo es que nuestra lucha no es cuerpo a cuerpo. Nuestra lucha no es persona a persona. No es esposo con esposa, no es el padre con el hijo, no es la iglesia contra la iglesia. La lucha no es carnal. La revelación por medio del Espíritu Santo nos dice que la lucha o la guerra es espiritual, entre una organización satánica con avanzado grado de estructura y jerarquía. Continuemos leyendo. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, número 1. Número 2, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, sino contra principados, número 1. Número 2, contra potestades. Número 3, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y número 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí podemos ver y se describen métodos de actividad satánica. Y vemos claramente un imperio altamente organizado de 4 aspectos que el Señor nos está revelando de nuestro más grande enemigo. Vemos aquí una organización con una jerarquía y con una estructura bien definida. En primer lugar, vemos principados. En segundo lugar, vemos potestades. En tercer lugar, vemos gobernadores de las tinieblas. Y en cuarto lugar, vemos huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vamos a ir analizando uno por uno de una manera resumida, porque no podemos de alguna manera contemplar todas las características de cada uno de ellos, pero al menos tener una idea de qué es lo que el Señor nos está de alguna manera mostrando en este pasaje y qué es lo que nosotros tenemos que conocer para conocer las tácticas y las estrategias del enemigo. Vamos a analizar en primer lugar los principados. La palabra principado viene del original griego arche o arge, que significa espíritus territoriales encargados de controlar las naciones y los grupos étnicos. Aquí ya se los estoy resumiendo. Estos principados son espíritus territoriales encargados de controlar las naciones y los grupos étnicos. Algunos ejemplos de estos principados nosotros los encontramos en la Sagrada Escritura, como el príncipe de Grecia y Persia, del cual nos habla Daniel en el capítulo 10, versículos del 12 al 14 y el versículo 20. Vamos a leer estos pasajes para que nosotros nos demos una idea de estos principados. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, versículos 12 Daniel 10, versículos 12 y 14. Dice la palabra del Señor. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí vemos a Daniel, que viene con Daniel un ángel y le dice a Daniel que no tema, porque desde el momento en que Daniel propuso en su corazón y estableció
el humillarse en la presencia de Dios, dice el texto que las palabras de él fueron oídas en el cielo. Y aquí vemos un principio. Toda oración va a generar una guerra espiritual. Toda oración va a generar una guerra espiritual. Y vemos el versículo siguiente, que es el versículo 13, donde dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes ¿de quién? De Persia. Aquí no se está refiriendo físicamente al príncipe de Persia, sino a un principado. ¿Al principado de quién? De Persia, porque está hablando ¿de quién? De Miguel. Miguel es el arcángel Miguel. Aquí se está hablando en una esfera espiritual, no en una esfera física. Por eso aquí vemos claramente cómo el Señor nos muestra el príncipe aquí ¿de quién? De Persia. El versículo 14 dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces Daniel empieza a orar, sus oraciones son escuchadas, y entonces un ángel, que es Gabriel, viene a darle un mensaje a Daniel. Pero dice que mientras él llegaba a darle el mensaje a Daniel, se le interpuso un príncipe. Aquí es un principado. ¿El principado de quién? De Persia. Y tuvo que de alguna manera ayudarle el arcángel Miguel. ¿Para qué? Para que pudiera de alguna manera detener a este principado y poder llegar Gabriel a darle el mensaje ¿a quién? A Daniel. En el versículo 20, leamos el versículo 20. Vemos aquí estos dos principados. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver. ¿Para qué? Para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, con el príncipe de Grecia también vendrá. Entonces, si ven esta guerra espiritual en la cual se estaba suscitando en los tiempos de Daniel, Daniel estaba orando y se produjo una guerra espiritual. Los príncipes de Persia y de Grecia, o los principados, tenían que pelear contra Gabriel y contra el arcángel Miguel. Toda oración entonces va a generar una guerra espiritual. Estos principados precisamente son de los que se refiere Efesios 6:12, que son principados que están sobre una nación, controlando una nación o también un grupo étnico. Son también conocidos como espíritus territoriales. Espíritus territoriales. Ahora bien, el otro grupo organizacional que vemos en Efesios 6:12 son las potestades. Las potestades. La palabra potestades en el original griego es exousia. Exousia, que significa autoridad, derecho, jurisdicción, poder. Aquí vemos a demonios de autoridad delegada. Demonios de autoridad delegada. Estos son demonios encargados de regiones específicas dentro de una nación. Es decir, hay potestades que están de alguna manera controlando toda una nación, pero hay principados que están controlando toda una nación, pero dentro de esos principados hay una jerarquía menor que son las potestades, y estas potestades son demonios encargados de regiones específicas dentro de una nación.
Este tipo de potestades se caracterizan por una influencia en diferentes géneros de maldad, como pornografía, ocultismo, hechicería, secuestros, asesinatos, codicia en los juegos de azar o idolatría. Entonces nosotros debemos de entender esta jerarquía. Los principados son espíritus territoriales que están controlando naciones. Las potestades son espíritus o demonios que tienen una autoridad delegada para estar controlando diferentes regiones dentro de una nación. Por ejemplo, nosotros vemos que este tipo de potestades las podemos encontrar en Oseas 4:12, que tiene que ver precisamente con la idolatría y con la inmoralidad sexual. Veamos Oseas 4:12. Dice la palabra del Señor, Oseas 4:12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño, ¿qué dice? Le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo, ¿qué cosa? Errar, y dejaron a su Dios, ¿para qué? Para fornicar. Aquí vemos una liga muy interesante entre lo que es la idolatría y lo que es la inmoralidad sexual. Este espíritu que vemos aquí, un espíritu de fornicaciones, es un espíritu de inmoralidad espiritual que tiene que ver con la idolatría. La inmoralidad espiritual es la idolatría, pero también tiene que ver con un espíritu de inmoralidad sexual, porque es un espíritu de fornicaciones. Esto quiere decir que, de acuerdo a este pasaje, la idolatría y la inmoralidad sexual van íntimamente de la mano. Nosotros, por ejemplo, vemos que los judíos rendían culto a Astoret, una diosa de los asirios y de los babilonios que representaba la sensualidad y la fertilidad como esposa de Baal o Moloch. Debido a que estas deidades simbolizaban el poder para la reproducción, su adoración incluía la prostitución. Entonces veíamos que aquí había íntimamente ligado este espíritu de fornicaciones, ¿sí? Que es una potestad que estaba de alguna manera ahí invadiendo y que invadió a Israel, y que incluso el rey Manasés introdujo esta adoración falsa en donde había idolatría e inmoralidad sexual. Siempre la idolatría y la inmoralidad sexual van a ir de la mano. Por eso vemos que en la religión tradicional de repente vemos o empezamos a oír de aquellos líderes religiosos que son homosexuales, o líderes religiosos que también son pedrastras, que empiezan a tener relaciones sexuales ¿con quién? Con niños. ¿Por qué? Porque siempre la religiosidad, la idolatría y la inmoralidad van íntimamente de la mano. Y entonces vamos descubriendo poco a poco cómo es que operan estas potestades. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 9. Y veamos esta verdad en este pasaje de la palabra de Dios, donde el rey Manasés introdujo esta adoración falsa. Vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 21 y versículos del 1 al 9. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones
que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares, ¿a quién? A Baal. E hizo una imagen, ¿de quién? De Acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. Versículo 7. Y puso una imagen de Acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo: yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Versículo 9. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos ¿de quién? De Israel. Aquí se identifica a una diosa pagana llamada Acera, refiriéndose a una divinidad pagana que recibía o que ha recibido nombres en distintas regiones y épocas. Es la diosa de la fertilidad, entre otras cosas, y es la misma diosa llamada Isis, Astoret, Acera, Istar, Venus, Afrodita. Y dada la referencia de Jeremías, también es identificada esta misma divinidad como la reina de los cielos. ¿Le suena algo? La reina de los cielos, que en la actualidad la religión tradicional le da este calificativo como Guadalupe, haciendo referencia a que se trata de María, la madre de Jesús, lo cual es totalmente incorrecto. Si nosotros vemos o vamos a Jeremías capítulo 7, versículos del 18 al 20, podemos ver claramente esta potestad. Dice Jeremías 7, del 18 al 20. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramará sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderá y no se apagará. Vemos claramente aquí cómo el Señor establece un juicio para todos aquellos que estaban adorando a esta potestad llamada la reina ¿de qué? La reina de los cielos. ¿Le suena algo? Y es lo mismo que nosotros ahora encontramos. Entonces podemos ver que hay
potestades que están influyendo sobre un determinado lugar. Y esto lo vemos claramente. El tercer nivel jerárquico que nosotros encontramos en Efesios 6:12 son gobernadores de las tinieblas. Esta palabra gobernadores viene del original griego cosmocrator, y significa gobernador del mundo. También es identificado estos gobernadores de las tinieblas como epíteto de Satanás. Estos gobernadores de las tinieblas son demonios que influyen en donde se adopten decisiones importantes. Repito, estos gobernadores de las tinieblas son demonios que influyen en donde se adopten decisiones importantes. Satanás se infiltra en todas las estructuras humanas de autoridad para tratar de gobernar a través de ellos. Entonces, estos gobernadores de las tinieblas van a influir sobre gobiernos internacionales, van a influir sobre gobiernos nacionales y van a influir sobre gobiernos regionales, tanto locales, escuelas, negocios, iglesias, sindicatos, asociaciones y familiares. Es decir, ellos van a influir en cuestiones de decisiones de autoridad. Un ejemplo de este tipo de gobernadores de las tinieblas lo vemos en Apocalipsis capítulo 16, versículos del 12 al 14. Dice la palabra del Señor: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes ¿de qué? Del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera ¿de qué? De ranas. Versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van ¿a quiénes? A los reyes de la tierra de todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos demonios son gobernadores de las tinieblas que influyen sobre todas las personas que tienen un nivel ¿de qué? De autoridad. Por eso el Evangelio, conforme nosotros nos vamos acercando a ciertos niveles de autoridad, es más difícil ¿de qué? De que el Evangelio llegue a esas personas, porque están controlados por gobernadores de las tinieblas, donde están de alguna manera operando en las decisiones de aquellos que tienen un cierto nivel de autoridad, y eso es en todas las esferas. En cuarto lugar, nosotros nos encontramos con otro nivel de jerarquía, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 12, que son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí la palabra hueste espiritual, según el Strong, es neumáticos, que es un espíritu etéreo o demoníacamente, concretamente o divinamente sobrenatural, regenerado y religioso. La palabra maldad, huestes espirituales de maldad, la palabra maldad es poneria, que significa depravación, malicia, pecados, perversidad
complot. La palabra regiones celestes es epouranios, que significa sobre el cielo o en los cielos. Entonces, de acuerdo a la raíz griega, estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes son espíritus demoníacos de depravación, malicia, perversidad, complot en las esferas religiosas que operan en los cielos. En el comentario bíblico de John MacArthur acerca de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, él dice lo siguiente: una referencia posible a las abominaciones más depravadas, como las perversiones sexuales extremas, el ocultismo y el satanismo o adoración, ¿a quién? Al diablo. Fin de la nota. Estos demonios son espíritus inmundos, son los soldados rasos que se encargan de incitar a los pecados más perversos, principalmente en las áreas de la sexualidad, la religiosidad, el satanismo y actualmente las falsas doctrinas. En los tiempos de Jesús, estas huestes espirituales de maldad fueron identificadas como 3 puntos importantes para que lo anoten. Número 1, como la levadura de los fariseos. Número 2, como la levadura de los saduceos. Y número 3, como la levadura de Herodes. Vamos a ver cómo el Señor Jesús nos advierte de estas 3 levaduras: la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes. Vayamos a Marcos 8:15 en primer lugar. Dice la palabra del Señor: y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura ¿de quién? De los fariseos. ¿Y de la levadura de quién? De Herodes. Aquí encontramos 2 levaduras: la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Mateo 16:6. Y aquí el Señor en Mateo 16:6 nos dice: y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, si nosotros juntamos estos 2 pasajes, nos encontramos con 3 levaduras: la levadura de los fariseos, la levadura de los saduceos y la levadura ¿de quién? De Herodes. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Esta levadura de los fariseos, ¿a qué se refiere? La levadura de los fariseos, Jesús se está refiriendo a la hipocresía de la religiosidad. La hipocresía de la religiosidad. Porque ellos decían, pero no hacían. Repito, la levadura de los fariseos es la hipocresía de la religiosidad. Porque ellos decían que guardaran la santidad y ellos no lo hacían. Esto lo vemos en Mateo 23, versículos, a partir del versículo 1. Nada más vamos a leer los primeros versículos
para que nosotros entendamos este concepto. Mateo 23, versículos a partir del 1. Dice la palabra de Dios: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardáis, ¿qué dice? Guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen. Aquí Jesús no estaba en contra de su doctrina, todo lo contrario, la doctrina de los fariseos era adecuada, porque dice, todo lo que ellos digan, hacerlo, pero no conforme a qué, a sus obras, porque dicen y no hacen. A esto se le llama hipocresía. Por eso Jesús, cuando se mostró con los fariseos, le dijo: hipócritas. Bien profetizó Isaías, que ustedes de los labios me honran, pero su corazón está lejos ¿de quién? De mí. Entonces la levadura de los fariseos es la hipocresía ¿de qué? De la religiosidad. Muy bien. La segunda levadura, la levadura de Herodes. ¿A qué se refiere? La levadura de Herodes se refiere a la mundanalidad, es decir, a la inmoralidad. Veamos en Marcos capítulo 6, versículos 17-29, cómo se identifica a Herodes. Y es precisamente Juan el Bautista el que tuvo un encuentro con este rey. Entonces, la levadura de Herodes tiene que ver con la inmoralidad sexual, el desenfreno, el libertinaje, la mundanalidad. Veamos lo que dice Marcos capítulo 6, versículo del 17. Marcos capítulo 6, versículo 17. Y dice la palabra de Dios: porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y le había encadenado en la cárcel por causa ¿de quién? De Herodias, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado ¿por qué? Por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer ¿de quién? De tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Entonces vemos claramente que la levadura de Herodes tenía que ver con la inmoralidad sexual. Herodes tenía la mujer ¿de quién? De su hermano. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: cuidaos de la levadura ¿de quién? De Herodes. Entonces tenemos la hipocresía de la religiosidad y tenemos la inmoralidad sexual en la levadura ¿de quién? De Herodes. La tercera levadura, la levadura de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran aquellos que tenían una doctrina falsa. Aquí vemos la tercera levadura, la doctrina falsa. ¿Por qué? Porque ellos no creían en la resurrección, no creían en lo espiritual. Por ejemplo, vemos en un ejemplo en Lucas capítulo 20, versículo 27. Lucas 20, versículo 27. Dice la palabra de Dios:
Llegaron entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan, ¿qué cosa? La resurrección, o niegan haber resurrección, y le preguntaron. No vamos a leer todo el texto porque no es el punto de la enseñanza. Aquí lo que quiero enseñarles es que se identificaban a los saduceos como aquellos que negaban, ¿qué cosa? La resurrección. En Hechos capítulo 23, versículos del 6 al 8, Pablo sabía cuál era la diferencia entre los fariseos y los saduceos. Los fariseos tenían una doctrina sana, pero no hacían de acuerdo a lo que decían, la hipocresía de la religiosidad. Y los saduceos eran aquellos que tenían una falsa doctrina. Dice Hechos 23, versículos del 6 al 8. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, ¿cómo podemos identificar el sistema religioso? El sistema religioso, el falso sistema religioso, lo podemos identificar, y Jesús lo identificó por medio de estas tres levaduras: la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes y la levadura de los saduceos. La hipocresía, la inmoralidad y la falsa doctrina, que es lo que de alguna manera se está permeando, ya se ha permeado en las iglesias cristianas, como lo vamos a ver al final de este desarrollo. Mediante las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Satanás busca total lealtad del hombre, usando los falsos cultos e infiltraciones dentro del cuerpo de Cristo para alcanzar su propósito. Por ejemplo, nosotros si vemos en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos del 14 al 15, dice la palabra del Señor: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel ¿de qué? De luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros ¿de qué? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces vemos claramente cómo Satanás no se te va a aparecer a ti con cuernos, con cola, ni con una cara fea, ni con una cara de espanto, sino se te va a presentar como un ángel de luz. Y sus ministros van a venir disfrazados, como dice el versículo 15, disfrazados como ministros ¿de qué? De justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y el Señor por eso nos dice, debemos de estar atentos, debemos de estar alertas, porque no todo aquel que le dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y vamos a ver cómo se ha infiltrado estas huestes espirituales de maldad en las iglesias cristianas. Y el Señor nos muestra esta infiltración a través de las 7 iglesias
de Apocalipsis. Y vamos a ver esta enseñanza extraordinaria de parte del Espíritu de Dios. En primer lugar, nosotros vemos, por ejemplo, en la iglesia de Éfeso. En la iglesia de Éfeso se habían infiltrado falsos apóstoles. Apocalipsis 2:2. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser, ¿qué cosa? Apóstoles, y no lo son, y los has hallado, ¿cómo? Mentirosos. En la iglesia de Éfeso se habían infiltrado falsos apóstoles. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque nosotros como iglesia no estamos exentos de que este tipo de principados, potestades, gobernantes de las tinieblas y huéspedes espirituales de maldad quieran también involucrarse. Y debemos nosotros estar atentos. Número 2, en la iglesia de Esmirna. En la iglesia de Esmirna, para que ustedes vayan identificando, se habían infiltrado falsos judíos y se les reconocían como en las sinagogas ¿de quién? De Satanás. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y dice la palabra del Señor: y escribe al ángel a la iglesia de Esmirna, el primero. Creo que estoy mal en el tema, permítanme tantito. Aquí está, es el 8 y 9. Perdón. Y escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, ¿y qué dicen? Y no lo son, sino sinagoga ¿de qué? De Satanás. Aguas. Porque ya también vemos esto, y lo vemos claramente en determinadas regiones, ¿no? Ya vemos a personas que se quieren ir, ¿a dónde? Al judaísmo, totalmente. Pero no son judíos étnicamente, pero se creen judíos. Dicen, no lo son. Y les llaman, ¿qué? Sinagogas de Satanás. Nosotros como cristianos debemos de conocer la cultura hebrea, el contexto cultural hebreo. Nosotros debemos de conocer todo el contexto. Es fascinante conocer las fiestas judías, es fascinante conocer todo el contexto judío, pero el problema radica que cuando empezamos a darle importancia a todo aquello que eran solamente símbolo de lo que había de venir y que apuntaba ¿a quién? Al Mesías, a Jesucristo. Porque en Jesucristo nosotros estamos completos, totalmente completos. Entonces la única obra actualmente que el Señor acepta es la sangre de Cristo, la obra expiatoria en la cruz del Calvario. Ningún otro sacrificio, ninguna otra obra. Si te dicen, ¿sabes qué? Tienes que tú venir el sábado porque si no pierdes tu salvación, entonces ya está de alguna manera destituyendo esa festividad del sábado o del descanso del Shabbat por la obra de ¿quién?
de Jesucristo, o que tú tienes que a fuerza de alguna manera venir y celebrar todas las fiestas judías. Entonces, una cosa es conocerlas. En un momento dado nosotros podemos de una manera simbólica, cultural, poderlas ver, conocer, hacer un escenario, y otra cosa es que eso tenga que ver con nuestra salvación. La única obra que nosotros tenemos en nuestra vida es la obra de Jesucristo. En la iglesia de Pérgamo, vemos la falsa doctrina o el trono de Satanás. Veamos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 13 al 14. Apocalipsis 2, del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de ¿quién? De Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora ¿quién? Satanás. Investiguen dónde fue o quién mató a Antipas históricamente, para que se den una idea, para que cuando digan es que voy a ir a la comunión que mi comadre me está invitando, es que me está invitando a una boda y si no voy entonces me va a desheredar, pues chécate a dónde vas a ir. Es que tengo que ir y fui padrino de bautismo de tal, pues ve, ándale, chécate dónde te vas a meter. Vemos también la iglesia de Tiatira, y aquí vemos a la falsa profeta, la fornicación y la idolatría. En la iglesia de Tiatira, la falsa profeta, la fornicación y la idolatría. Veamos Apocalipsis 2 del 20 al 21. Apocalipsis 2 del 20 al 21. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ¿qué cosa? Profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras ¿de quién? De ellas. Entonces aquí en la iglesia de Tiatira se había infiltrado una falsa profetisa, que era además de idólatra. Estaba aquí el espíritu de fornicaciones, porque la idolatría y la fornicación van ¿de qué? De la mano. ¿Y qué hacía esta falsa profetisa? Seducía a quien, a sus siervos, a fornicar y también a la idolatría. Tenemos la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, ahí se habían infiltrado falsos cristianos. Falsos cristianos. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 2. Vean lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, al que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de ¿qué? De que vives y estás muerto. Y estás muerto. Es decir, cristianos no regenerados. Personas que dicen que son cristianas,
pero que realmente no han sido regeneradas, que siguen muertos en sus delitos y en sus pecados. Falsos cristianos. En la iglesia de Filadelfia, se hace referencia una vez más a la sinagoga ¿de quién? De Satanás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Apocalipsis 3, 9. Dice la palabra del Señor: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Aquí es interesante porque el Señor dice: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren ante tus pies y reconozcan que yo te he amado. O sea que llegará un tiempo, un punto en donde el Señor humillará a aquellos que se dicen ser judíos y no lo son. Por último, nos encontramos en la iglesia de Laodicea, en donde vemos la apostasía. La apostasía. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 15 al 17. La apostasía. Dice la palabra del Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué? Y desnudo. Entonces vemos que estas huestes espirituales de maldad se van de alguna manera a infiltrar, y lo vemos claramente. El Señor nos los muestra en estas 7 iglesias del Apocalipsis, que de alguna manera es una muestra de todas las iglesias cristianas del mundo, en donde va a haber falsa doctrina, donde va a haber mentira, hipocresía, inmoralidad, donde va a haber también falsa religiosidad, doctrinas falsas. Y todo esto es precisamente porque hay una organización bien estructurada por parte ¿de quién? De Satanás. Esta es la razón por la cual todos los pueblos de la antigüedad, como los cananeos, los babilonios, los asirios, los griegos, los romanos, han sido idólatras e inmorales. Y por último, para terminar, nosotros podemos identificar a este falso sistema religioso en Apocalipsis capítulo 17, versículos del 1 al 6. Apocalipsis 17, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han, ¿qué cosa? Fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino ¿de qué? De su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer
sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. La mujer se representa como una ramera que se identifica como el falso sistema religioso. Pero esta mujer se presenta montada sobre una bestia. Esta bestia tiene que ver con los gobernantes, con los gobiernos, y representa el poder político. Y nosotros podemos observar por medio de la revelación que el origen de este principado religioso es Babilonia. Y escuchen una cosa: siempre el espíritu religioso va a estar en confabulación con el sistema político. El sistema religioso no puede hacer nada sin el sistema político, y el sistema político no puede hacer nada sin el sistema religioso. Siempre tienen que ir de la mano. ¿Quién crucificó a Cristo? Estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, el sistema religioso. ¿Y estaban con quién? En confabulación con Pilatos, Herodes y el Imperio Romano. Y esto va a ser también en los últimos tiempos. El anticristo va a estar representado por un político, por un sistema político y militar. Y el falso profeta por un sistema religioso. Y el anticristo y el falso profeta van a ser los que van a tratar de controlar esta tierra. Y con esto nosotros debemos de entender cómo se está moviendo ahora todos estos huestes espirituales en las regiones celestes, en muchas incluso congregaciones cristianas. Y nosotros no estamos exentos. Y debemos de tener mucho cuidado y debemos de estar orando para que no se introduzca ni la levadura de los fariseos, ni la levadura de los saduceos, ni la levadura ¿de quién? De Herodes. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tú eres el único, Señor, que puede obrar conforme a tu sabiduría, conforme a la revelación que tú nos estás dando, Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre Santo, y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tú obres conforme a tu misericordia. Hoy estamos aquí delante de ti, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que tú nos guardes de estas 3 levaduras. La levadura de los fariseos, Señor, la levadura de los saduceos y la levadura de Herodes, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a que no se introduzcan herejías ni falsas doctrinas en esta iglesia. Ayúdanos, Señor, Padre Santo, a que no haya hipocresía aquí, Señor. Que lo que digamos, lo vivamos, Señor. Que podamos, Señor, Padre Santo, vivir una vida en santidad como tú esperas. Y también, Padre Santo, te pedimos a que no entre la inmoralidad sexual a este lugar. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos cubras, Padre Santo, y que tú nos guardes. Y echamos fuera todo espíritu religioso, Señor. Todo espíritu que no te pertenezca, Señor. Para que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Que seamos conforme a tu voluntad, edificándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros, pero sobre todo, Señor, siendo de edificación los unos a los otros.
Aquí estamos delante de ti, Señor, porque creemos que en la cruz del Calvario, esa obra perfecta de tu Hijo amado, que derramó su sangre y resucitó al tercer día, es la base, Señor, por la cual tú perdonas nuestros pecados. Y si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, yo te pido que tú vengas y le entregues tu vida a Cristo, y que le digas: Señor, hoy vengo delante de ti, Padre Santo. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón por mis pecados. Y si hay un pecado de inmoralidad sexual, pídele perdón al Señor. Un pecado de idolatría, pídele perdón al Señor. Un pecado de falsas doctrinas, pídele perdón al Señor. Te pedimos perdón, Señor. Hoy estamos delante de ti y creemos que la sangre de tu Hijo nos limpia de todo pecado. Y aquí estamos, Señor, delante de ti. Creo que tu Hijo resucitó de entre los muertos y que está a tu diestra, Padre. Hazme una nueva criatura, Señor. Hoy abro mi corazón, Señor, para que tú vengas a morar en mí y me hagas una regeneración, Padre eterno. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién le da un fuerte aplauso al Señor?